Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que vais llegando. Vamos a ir conectando con Arturo. Hola. A ver, ahora en cuanto tengamos a Arturo disponible, arrancamos, ¿eh? Pero mientras tanto va llegando gente por aquí. Buenas tardes. Vamos a ver. Aquí está. Hoy estamos con Arturo Goicoechea Sebas. Preguntan por aquí. Hola, buenas tardes. A ver si consigo que se nos conecte Arturo. A ver. Todavía no lo encuentro por aquí. Aquí, ya lo tenemos aquí. Un momentito. Aquí está. Creo que ya llegamos, que ya está por aquí Arturo. Hola. Hombre, buenas tardes Arturo. ¡Oh! Nos ha costado un poquito, ¿eh? Hombre, sí, 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 sí. Bueno, pero ya estamos aquí. De acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, un poco nervioso porque veía que no acertaba con mi torpeza. Bueno, no te creas que yo soy mucho más espabilado para esto, ¿eh? Pero al final ya estamos, tú me Ya, ves ya bien, está. Sí, sí, sí. yo te digo perfecto, ya va llegando Ah, gente por aquí. muy bien. Y bueno, pues mientras va llegando gente y se va uniendo, aprovecho para darte las gracias, Arturo. Va, es un placer, que es lo que se dice. El agradecido soy yo por darme esta oportunidad. Bla, bla, bla. Tira, Bueno, pues dime. no, no, sí, yo sí que quería dedicarle un momentito a darte las gracias por pasar un domingo Ah, conmigo, charlando. Yo vale, tengo vale. muchas ganas de hablar Sí, contigo porque siempre que hemos compartido una conversación siempre aprendo un montón y me inspiras un montón de ideas sí. y bueno, pues tenía muchas ganas de compartir esto con la gente. Así que Bueno, por pero sí, eso, sin gin tonic esta vez. esta vez sin gin tonic. Esto le quita un poco de... Si hubiéramos sacado el gin tonic, seguro que habríamos tocado algún tema todavía más profundo. Sí, Pero sí, bueno, sí. haremos lo que se pueda. Muy bien. Bueno, Arturo, pues yo creo que ya hay gente, ya hay quórum suficiente, así que vamos a empezar. Ujú. Bueno, mi idea de hablar contigo era charlar sobre algunos temas que me parecen súper interesantes de tu punto de vista, sobre cómo entiendes el dolor, sobre cómo entiendes el organismo, y Ujú, tener una charla distendida, como la que podemos tener en cualquier sitio, ¿vale? ujú. De acuerdo. Yo creo que no necesitas presentación, que todo el mundo por aquí Ah, sabe quién es Arturo Goicoechea a día de hoy. bueno, siempre digo que soy un impresentable, o sea que nada, puedes evitar la presentación.
Pero a mí me gusta presentarte Vale, vale. porque bueno, igual aquí me imagino que la gente que está hoy por aquí, todo el mundo te conoce, pero como luego estos vídeos se quedan por internet, también está bien que el que lo vea y llegue así sin más sepa un poquito quién eres, ¿no? Entonces, De acuerdo. Arturo Goicoechea es neurólogo y bueno, pues es un neurólogo un poquito atípico porque se empezó a interesar por cosas que pues muchas veces en ese ámbito de la medicina no atraen tanto interés, ¿no? Y te empezaste a interesar por el dolor y a mí me gustaría que nos contaras un poquito así brevemente tu historia y cuándo empezaste a interesarte por el tema del dolor, el dolor sin daño y todas estas cosas, todas estas ideas, Ujú. porque yo ya lo he hablado contigo y me sorprende, cada vez que me lo cuentas, me sorprende la de hace tiempo que andas tú metido en estas historias. Bueno, tampoco estoy seguro cuándo empezó ni cómo empezó, pero no empezó por el dolor. ¿No? Eh, yo creo que el primer tema de síntoma fue el mareo, más bien. Ajá. Y además yo era un mareado, yo estaba siempre mareado y tenía mareo crónico insoportable. Y para entonces ya había tenido dolor lumbar, me había operado con una extrusión discal y tal. Pero yo empecé por el mareo. Y luego yo creo que a mí lo que me hizo buscar es que yo he dedicado siempre mucho tiempo a hacer la historia clínica. Ajá. Siempre he dedicado mucho tiempo a hacer preguntas, a ver, a buscar. Y luego había una cosa que siempre me había sorprendido, que era el placebo. Y no sé, había elementos por ahí de inquietud que la neurología oficial pues no daba respuesta, ¿no? Y entonces, entre que yo estaba mareado y antes de eso también me dediqué al alcoholismo, Ajá. no propio sino ajeno, propio un poquito esto. Bueno, pues estudié el tema del déficit de vitamina B1 y ahí te metías en el corazón de la bioquímica de un cerebro en hiperexcitabilidad o síndrome de abstinencia, etcétera, ¿no? Ujú. Y entre eso y el mareo yo me metí en la complejidad de la red neuronal, pero no con referencia al dolor, sino tratando, me acuerdo también que me interesé por la esquizofrenia, no sé, había varios puntos, la depresión y tal. Y empezamos pues con el mareo crónico. Leí un artículo que me sorprendió, que no tenía ni idea, hiperventilación crónica, no sabía ni lo que era. Y bueno, pues a través del síndrome de ansiedad, hipervigilancia, la hiperventilación, pues me di cuenta pues de eso, que a veces estados psicológicos o síntomas a través de una variable bioquímica pues se podía explicar. No sé, pero empecé a leer, a leer, a leer, a leer en parte para encontrar las claves de mi propio mareo, que realmente estaba yo bastante fastidiado. O sea, Y con el mareo empecé, y con la fisioterapia respiratoria, para hacer ejercicios de respiración abdominal, de relajación, cosas así. Luego estuve muy liado con el síndrome de salida torácica, que yo también. lo tenía. Yo he sido muy hipocondríaco, hipervigilante, y eso me ha obligado casi a obligarme de cuestiones. Y con el mareo entré más tarde cuando ya, después de haberme operado con éxito, volví a las andadas con dolor recurrente. Y ahí es cuando empecé a pensar en el dolor, a imaginar tejidos, la inflamación, qué pasaba con una lesión, cómo se regeneraba. Y ahí empecé a comprobar que si estaba quieto estaba peor y si me movía, buscaba maneras de moverme, pues estaba mejor. Veo que te has quedado congelado la imagen. Te me has quedado congelado tú a mí. Yo te estoy escuchando perfectamente, No, yo a pero ti también, pero estás congelada la imagen. sí, pues fíjate, me pasa Estamos congelados los dos. estamos congelados, pero bueno, no sé si la gente nos está Confinados. viendo, pero podemos seguir Bueno, hablando aunque estemos con que nos congelados. oiga bien. Bueno, pues ahí empezó el dolor. ¿Y esto cuándo? Pues no sabría decirte, pero tendría que pensar en cuántos años tiene mi hija pequeña y cosas de estas, pero yo lo sitúo entre los 25 y los 30 años, que empecé ya a entrar en el tema del dolor. Antes había querido poner la unidad del dolor en el hospital,
yo como neurólogo, Ajá. era la época de Bonica, hablé con el doctor Madrid, que estaba en Madrid, para hacer una unidad de dolor, pero entonces era la escala de la OMS, ¿no? La estrategia del dolor había una referencia a la multidisciplinaridad, pero sobre todo era utilizar bien la escala de la OMS. Ujú. O sea que no sé, poco a poco. Y lo que sí he hecho siempre es preguntarme muchas cosas y luego me ha interesado siempre la biología. O sea que a mí es que me sorprende cuando empiezas a contar estas cosas, porque claro, nos vamos hace 25 o 30 años. Sí, por ahí, Y, por ahí. y a nosotros ahora esto que estamos hablando del dolor, la comprensión que tenemos actualmente en dolor desde hace unos añitos hacia acá, nos parece que es algo como muy novedoso, ¿no? Como que son descubrimientos que llevan poquitos años. Y cuando te oigo hablar a ti, digo, ostras, hace ya 25 o 30 años que se Por ahí, estaba sí, sí. empezando a desarrollar estas Sí, ideas y ha costado un montón que empiecen a sentar un poquito en la profesión sanitaria y todavía estamos en pañales, diría yo. sí, sí. Bueno, los fisios no estáis tan en pañales, ¿no? Los fisios no, los fisios igual lo hemos Los que cogido más con más ansiedad. sí, los que más en pañales están, y esto, no sé, me parece bastante lamentable, son los neurólogos. Porque todo lo que este mundo del dolor crónico y otros síntomas, porque ahora ya yo creo que debiéramos hablar de síntomas mal explicados médicamente, ¿no? O no explicados médicamente, ¿no? Pues estos son cuestiones neuronales que entran en el corazón de la función del sistema nervioso o del sistema neuroinmune, para ser más correctos, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable que los neurólogos no se interesen en cómo funciona un organismo sano. El neurólogo se interesa por las enfermedades de la red neuronal, pero no está interesado en cómo es la gestión neuronal de un organismo sano. Sí, y es interesante esto que dices de no solo restringirse al dolor, ¿no? Sino que Sí, también explica muchos otros síntomas por inexplicados supuesto. entre comillas. Y es Sí, que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he empezado a profundizar en el marco que tú manejas es precisamente eso, es que cuando empiezas a entender cómo funcionamos como organismo, cómo funciona la percepción, cómo se organiza el sistema para adaptarse al medio, se pueden entender muchísimos de los síntomas extraños y dices, ostras, sí, entonces, es sorprendente. sí. No, entonces yo creo, o por lo menos últimamente, las lecturas eh, que intento buscar, porque yo hago mucha exploración de artículos, pero no voy directamente digamos, a lo que oficialmente está en Candelero, sino busco cosas muy, por ejemplo, hoy he estado leyendo pues, sobre la alucinación. Entonces, porque me parece que son conceptos de fisiología que están muy, muy metidos en cómo funciona la red neuronal, ¿no? Entonces, si nos metemos en el mundo del dolor, por ejemplo, sin daño, o sea, sin señal nociceptiva, eso desde el punto de vista de la neurofisiología es una alucinación. Claro. Bueno, entonces es importante que conozcamos que hay un proceso alucinatorio que es consustancial a la percepción, a la generación de contenidos de conciencia, ¿no? Y que muchas veces no está describiendo una situación tisular, sino está describiendo un proceso evaluativo, continuo, imaginativo, que normalmente está contenido por la información de los tejidos. Pero cuando no está pasando nada relevante en los tejidos y en cambio te puede producir un dolor, por ejemplo, como la migraña, que es brutal, una y otra vez, es que la contención de la información sensorial del proceso imaginativo no está operando bien. No es Exacto. porque esté estropeado, sino porque la información que alimenta la imaginación del organismo, y ahí sería la otra parte que a mí me parece fundamental, que es que para mí todo esto son iatrogenia en estado puro. O sea, si los cerebros de nuestra especie cada vez más están generando un espacio imaginativo sobre la situación del organismo que no tiene nada que ver con la situación real de los tejidos, es porque hay una información que está entrando, que está alimentando
ese proceso evaluativo. Yo creo que esto es iatrogenia. Sí, 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 sí. Cuando empezamos a escarbar ahí, al final depende de las creencias y la información con la que se maneja el sistema, organiza sus respuestas para relacionarse con el mundo, ¿no? Sí, Y sí. de ahí yo te he escuchado muchas veces decir, ¿no? Lo que hace falta es introducir buena información en el Claro, sistema. claro. Sí, no hay que echar la culpa a que hay un estado anómalo patológico, sensibilización central y metemos ahí los problemas de la pareja, que si traumas infantiles, que si no sé qué y no sé cuántos. No, hay una explicación mucho más sencilla, que el sistema en nuestra especie acepta y valida información de expertos a través del lenguaje. Y eso es lo que hay que controlar. Ver qué información estamos dando, recibiendo los expertos, además en la facultad incluso. Sí, esto enlaza un poco con la pregunta que te quería hacer, de decir, claro, llevas tú un montón de tiempo trabajando estos conceptos, cuesta un montón que asiente, que vaya asentando en la sociedad. Decíamos que hay profesiones que igual lo están acogiendo un poquito más, como por ejemplo la fisioterapia, pero Sí. aún así en el mundo de la salud yo creo que todavía queda mucho por delante. Y la pregunta que te iba a hacer era, ¿a qué crees tú que es debido? Y eso nos lleva otra vez a esa idea de los expertos, ¿no? No sé Sí, qué. sí. Sí, hombre, es debido a que el conocimiento del organismo está donde está. O sea, no conocemos el organismo lo suficiente para construir marcos teóricos o de aplicación práctica que sean de calidad. Y si hay alguna parte del organismo que ha estado desconocida hasta hace poco, es la red neuronal. Pues no podemos tomar muestras, era más esquiva, necesitaba una tecnología nueva. Pero en el siglo XIX ya, yo qué sé, von Helmholtz ya estaba construyendo teorías sobre la percepción y hablaba de la inferencia inconsciente y tal. O sea que ya había filósofos o físicos, filósofos, o sea, humanistas, que ya por introspección o por construcción de hipótesis teóricas que no se podían verificar empíricamente, pero ya estaban construyendo modelos sobre la percepción, por ejemplo, pues que son actuales, pero que todavía no están incorporados en la medicina, lo cual es un poco impresentable, yo Sí, creo. sí, 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 da un poco de pena, da un poco de Sí, pena. Da un poco de pena. Yo creo que por ahí hay una explicación, ¿no? El hecho de la instrucción experta que se va perpetuando, porque lo que tú sí, aprendes es lo que tú enseñas y lo que te enseñan es lo que enseñarás a los siguientes. Y a veces nos cuesta como especie cambiar nuestros marcos mentales, ¿no? Y luego, no sé qué opinas tú, pero con esto que has dicho ahora de la alucinación, ¿no? Yo creo que la idea de cuando se habla de estas cosas, la idea que mucha gente se lleva es esto es psicológico. Y dices, ostras, no, pues, estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de biología, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una barrera sí, para que se integre un poquito más. sí, pero porque lo que se puede estar proponiendo desde una perspectiva de neurociencia actual es interpretado por otros como que son teorías psicológicas desde el modelo tradicional, que es dualista. Pero claro, lo que se intenta es acabar con el dualismo. Y entonces considerar que las neuronas, claro, lo único que hacen es construir constructos psicológicos. Son entes físicos, pero producen memoria y maneja información. Son redes que pueden extraer información de la experiencia. Por ejemplo, el reflejo condicionado clásico de Pavlov es porque hay unas neuronas que extraen información de una secuencia de un estímulo condicionado y que le sigue inmediatamente. O sea, que son sistemas que extraen patrones, información, pero también reciben información. El problema está en la recepción de información que no puede ser validada por la experiencia sensorial. Claro. Y luego está, por ejemplo, la teoría de la información, Shannon y todo esto. La información se puede medir en bits. Lo mismo que las calorías, el calor, en calorías, ¿no? Entonces hay toda una teoría de la información, de la inferencia, de las estructuras lógicas, de cómo trabajan redes, las artificiales, sin instructor, con instructor, sin modelo, con modelo,
No lo sé. Todo eso forma parte del día a día del sistema nervioso. Y Exacto. entonces hay que empezar a tener una perspectiva que en medicina tiene que salirse del marco estrecho de las moléculas que selecciona farmaindustria, además. Sí, por cierto. Y los vicios, pues, del músculo, lo cual no quiere decir que no pinta nada el músculo o no pintan nada las moléculas, o los psicólogos tienen que hacer algo más. Tienen que salirse, cada uno tenemos que salirnos del marco y aprender otras cosas. Exacto, sí, al final es abrir un poco la perspectiva, ¿no? Esto que comentas me parece súper interesante porque ese modelo dualista, ¿no? De decir, sí, mente-cuerpo y así, y lo hemos hablado alguna vez en el sentido de decir, es que al final todo es biología, todo se No hay reduce, todo se reduce a la todo biología, ¿no? Hablamos de la cultura, hablamos de la sociedad, hablamos de lo psicológico, pero todos sí, son productos de procesos sí, biológicos. sí. Sí, aquí no hay más que células, espacio extracelular, pero que generan espacios, noosferas, ¿no? O sea, ámbitos de información, y que el sistema tiene la capacidad a través del lenguaje, la imitación y todo. Es un sistema de aprendizaje. O sea, el organismo está gestionado por el sistema neuroinmune y el sistema neuroinmune se dedica a proteger las condiciones, el medio interno, ¿no? Y eso es, tiene que estar resolviendo problemas de interacción del organismo con el entorno, haciendo evaluaciones de estado interno, eh, capacidad aversiva de impacto negativo de la interacción con el mundo externo y tal, y a eso se dedica. Eso Entonces, es. desde la perspectiva de la evaluación, se puede explicar toda la patología. El cáncer es un error de valoración de amenaza dentro de un proceso que cada célula intenta organizar la vida según su propia ambición. Es que Exacto, consigue burlar al sistema inmune. Consigue que el sistema inmune no valore amenaza, es un falso negativo. exacto. Pues una infección es un... Bueno, ahí no, eso sería distinto. Ya cuando hay un elemento externo que supera la capacidad del sistema inmune, por ejemplo, un neuroinmune, ya no sería un error de valoración, sino una incapacidad de ganar la batalla a un germen. Ahí es donde tendría sentido la intervención terapéutica externa, ¿no? Cuando el organismo es incapaz ¿no? Sí, de sí, 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 solucionar un sí. problema. De resolver un problema es cuando necesita ayuda, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Esto es muy interesante, Arturo, porque al final esa idea de que todo es biología nos podría llevar a una unificación un poco más de la comprensión del ser humano, ¿no? Al final somos seres, somos organismos que estamos aquí, nos tenemos que Sí, relacionar unos con otros y además adaptarnos a nuestro entorno. sí, Yo te quería preguntar un poco por esa idea de la cultura como parte de la biología, porque me parece también una visión sí, dualista el decir, no, la cultura parece que es como algo que se nos ha impuesto, que ha caído de aquí, y no es más que un producto de cómo nos adaptamos nosotros al medio, ¿no? Que es a través de crear cultura, de crear vínculo, de crear sociedades, pero eso es biología. No sé qué sí, piensas sí, tú. para mí sí, sí. Yo siempre insisto que la cultura es biología. Y en nuestra especie, fundamentalmente, tenemos un periodo de aprendizaje, no se completa la maduración de lo que es hacerse una idea bastante completa, digamos, racional, por lo menos como posibilidad, hasta los 25 años. O sea que mientras somos jóvenes estamos explorando el mundo, aceptando situaciones de búsqueda de novedad, de riesgo, de incertidumbre y tal. Pero una vez pasado eso, sí, seguimos aceptando experiencia, pero ya entramos ya con un pool de racionalidad más o menos correcto. Claro, y que Pero ahí, a mí me gusta la metáfora del organismo pues como una sociedad. Entonces, el sistema neuroinmune es el gobierno del organismo. Entonces, no hace falta reflexionar mucho para saber que nos puede crear problemas los gobiernos, ¿no? O los sistemas políticos, o el poder, ¿no? exacto. Bueno, entonces, la cultura somática tiene demasiado poder. Y en cierto sentido se puede hablar de una dictadura de la cultura de expertos en relación al organismo.
Claro. Si tú metes una determinada información sobre la migraña, por ejemplo, Ujú. la migraña no tiene sentido, es absurdo. La migraña es una consecuencia de una conjunción de un proceso de aprendizaje que comete errores y que los expertos no minimizan el error, Lo sino que lo magnifican. amplifican, ¿no? Ujú. Consolidan y lo desarrollan, ¿no? Y lo mismo pasaría con el dolor crónico y todo esto, ¿no? Claro, de ahí la importancia de lo que dices, ¿no? De como organismo, como seres humanos que necesitamos de la cultura para adaptarnos a la sociedad, la importancia de la información que se introduce, porque al final esa información que se te va metiendo desde pequeñito durante todo tu proceso de maduración, ¿no? Es la información con la que tú construyes una idea del mundo, cómo es el mundo, y así te vas a relacionar con el mundo, ¿no? Entonces, Por supuesto. ya, Sí, porque además, en definitiva, el organismo lo que intenta es minimizar la incertidumbre de la actividad del organismo en ujú, un medio externo y desde una evaluación de un estado interno. Bueno, pues el estrés es eso, incertidumbre. exacto. Entonces, ¿cómo se soluciona la incertidumbre? Pues hay dos maneras. Una, eh, mejorando la información que nos acerca a la evaluación de lo real o evitando. Ujú, Cuando hay una duda, pues el organismo tiende a la evitación. Si la cultura experta propicia también la evitación, el organismo va a estar con una estrategia de supervivencia evitativa. O claro. sea, que va a reducir programas motores, los va a simplificar, va a abusar de los patrones de protección, de alerta. Todo el sistema va a estar en un modo alerta-protección. Y luego yo creo que otro problema que tenemos es la etiqueta, la terapia, ¿no? Hay que acabar con las etiquetas y con las terapias. Hay que empezar, o sea, como situaciones discretas, concretas, que están ahí, que tienen un origen, o dos, tres, que tienen una terapia. Hay que hablar de sistemas complejos adaptativos pues que fluctúan Ujú. y entran en situaciones de alerta, protección, por ejemplo, porque hay muchos factores que propician esos estados. Hay que empezar a pensar en sistema biológico adaptativo Exacto. A mí esa, y no en sí, etiquetas diagnósticas ni terapias concretas. exacto, porque cuando piensas en eso ya empiezas a ver, bueno, eso implica ver a la persona en su situación, ¿no? En su contexto, cuál es su contexto personal, cuál es su contexto social y todo eso genera cómo se adapta al entorno. Y hay veces que esto es algo que comentas tú, que a mí me impactó mucho y me ayudó mucho a entender parte de estos procesos, que es esa idea de que al final lo que encontramos en el cuerpo es coherente con el proceso evaluativo que hay. Sí, bueno, al final los síntomas es lo que nos permiten es definir un estado del organismo, Ujú, un modo de estar en el organismo. O sea, exacto. si uno tiene una infección, la fiebre no la produce el germen, no, la produce la activación de una conectividad que se le puede llamar conducta de enfermedad, Ujú, porque ha llegado información de citoquinas a través de un foco que se ha destruido y esa información sobre un problema en territorio visceral activa otras citoquinas propias y esas son las que activan la respuesta defensiva de, que te hace sentirte enfermo e incluye la hipertermia, pero luego no sé por qué los médicos nos empeñamos en luchar contra los síntomas, ¿no? ujú. Pero si la hipertermia es una respuesta defensiva, forma parte de un paquete. O la inflamación, ¿no? ¿A Sí. santo de qué esa obsesión? ¿No? Ostras, esto que comentas de la fiebre, del programa de enfermedad, esa es otra de las ideas que cuando te escuché me impactó y también me ayudó mucho a entender las cosas. Cuando hablas de que el programa de enfermedad no es otra cosa que un programa, de una respuesta ante la evaluación de que hay algo, de que hay un bicho, ¿no? Pero cómo incluso se puede poner en marcha sin que esté ese bicho, porque es un programa. Sí, sí, pero por ejemplo, una función fundamental en la red neuronal es la imaginación. La imaginación es un proceso tan, digamos, tan físico como puede ser la producción de bilis. Es que la red imagina la realidad y empieza
partiendo de una realidad imaginada, cuando venimos al mundo no tenemos más que unos motores de imaginación que están, pero ya va contactando con el mundo, va haciendo toma de datos de estados internos a raíz de eventos externos. Al final el proceso imaginativo va a seguir siempre, ¿eh? Solo que va a estar constreñido por la información sensorial en cada escenario, ¿no? Pero luego por la noche se libera y está en la fase REM, en soñación, que eso sería un estado como de protoconsciencia donde la imaginación está libre y luego cuando nos despertamos nos conecta otra vez ese proceso imaginativo con el mundo, ¿no? Entonces puede haber gente que le parezca que esto es salirte de lo práctico y bueno, no, pero el paciente lo que quiere es sentirse bien y tal. Bueno, pero desde el punto de vista profesional yo creo que la formación profesional relacionada con estas cuestiones debe considerar elementos como de este tipo, ¿no? La imaginación, la conciencia, el acceso a la conciencia, Exacto. no sé, teoría de la información, el código predictivo, luego la codificación común, más Darwin, más evolución, Sí, que hay muy poca. más biología al final, volvemos Sí, otra vez a lo mismo. Es que es sí, sorprendente porque cuando te pones a buscar información sobre todos estos temas, hay un montón de información, hay un montón de información científica publicada y dices, y eso está ahí, pero somos incapaces de extrapolarlo y llevárnoslo a la necesidad de entender eso para entender a la persona que tienes delante, ¿no? Y los síntomas que tiene. Nos cuesta mucho. sí. No, hombre, es complicado, ¿eh? Ha habido veces que conceptos que ahora los puedo tener muy trillados, porque yo siempre lo he contado a los pacientes y tal. El hecho de contar a los demás te permite interiorizar y comprender mejor de modo simple lo que estás explicando. Pero, en definitiva, yo creo que el esquema es simple. La información experta genera estados de miedo somático por encima de lo razonable. Y la misión nuestra es librar al ciudadano de ese miedo que ha recibido y colocarle otra vez en la recuperación de los objetivos perdidos por el miedo que ha creado la información experta. Yo ya soy mayor y ya no tengo problemas en decirlo así. No me tengo que buscar la vida ya. Hace falta gente que diga las cosas como tú, Arturo. Hace falta, yo te defino como un buscador de respuestas, un rebelde, una punta O de de lanza, preguntas. O de preguntas. o de Buscador de preguntas, preguntas. sí. A veces hay que buscar las preguntas antes para luego encontrar las respuestas, ¿no? Hay una frase que te he escuchado decir que me gusta mucho y siempre que puedo la repito y te nombro, que dices, tenemos que conseguir que los pacientes cuando vienen a verte que sean más libres, que cuando después de interactuar contigo sean más libres, ¿no? Y no al revés. Que a veces la información que transmitimos, en lugar de ofrecerles libertad para interactuar libremente con el entorno, parece que los constreñimos, ¿no? Y esa frase a mí también fue una cosa que se me quedó muy grabada. Sí, pero esa dinámica de eh, tutelar el aprendizaje, amplificando el miedo, cuidado con, no vaya, pero ten en cuenta, le informo que tal, esa información asfixiante, lo que genera es un miedo y el organismo va funcionando desde el miedo, se va a cargar la libertad del individuo. ¿Y dónde? ¿En qué temas? Aquellos que como individuo más desea. El sistema neuroinmune teme, si podemos hablar que teme, pero va a activar estados de alerta protección justo donde el individuo tiene su proyecto vital. O sea, si al niño le gusta mucho salir a la calle y los padres les dan miedo, pues ese niño va a tener más problemas. O sea, que al final no es el niño el que tiene miedo a salir a la calle, no. El niño quiere salir a la calle, pero digamos que los padres o el sistema neuroinmune, como sea, prefieren que se quede en casa. Bueno, la Por si metáfora acaso. del coronavirus, ¿no? Sí, sí, En sí, este sí, sí, caso hay sí. una justificación, pero imagínate tú lo que sería el gobierno o los expertos, esto sería el sistema neuroinmune. Imagínate tú que no hay bicho, solo pudiera haber, o Sí, miedo de por si imaginemos, acaso. pues bueno, y nosotros no tenemos la posibilidad de saber si es cierto o no. Es imposible.
Ostras, esta analogía es potente, ¿eh? Es Es potentísima. muy potente Sí, para sí, entenderlo, sí. porque Nosotros la estamos utilizando ya. Bueno, y no yo estoy confinado, pero mi hija ya la está utilizando. Maite y María, esto lo utilizan porque la gente la está viviendo ahora y si se gestiona bien la metáfora es perfecta. sí, 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 sí. Me parece impresionante. La verdad que me la Sí, apunto sí, sí. porque ayuda, Pero, ayuda. sí, pero insisto que estaríamos hablando de situaciones de confinamiento en ausencia de una Exacto, situación exacto, que exacto. explique y justifique Exacto, que si hay el virus, pues está justificada la sí, sí, actuación. ¿no? Está Se justificada. puede dudar, yo qué sé, cada uno, no, Sí, pero sí, ahí sí. no, hay un virus, Eso es. hay muertos y hay cosas, no, no. Y El además saber quién es el listo que puede juzgar las exacto. decisiones de los expertos, ¿no? Yo desde luego no. El problema es cuando no hay el virus, ¿no? Que sería la Claro, situación en la que hay una alerta amenaza no justificada. Y ahí es sí, cuando tenemos un individuo sí, restringido de su libertad sin necesidad. Que sí, ese es el tema. sí, sí, sí. Sí, pues se utiliza la metáfora que Me la apunto, me la sí, apunto. sí, sí. Pues Fíjate, puedes hacer todo tipo de desarrollos, pues, los políticos, los expertos, los periodistas, sí, sí, y la sí. sociedad también, ¿no? Ahí puedes meter a todo pichipata. Todo el mundo. Pero la metáfora a mí que más me convence del sistema neuroinmune, para tu una idea, es el que gobierna. Hay jueces, hay periodistas, es el gobierno del organismo. Y a poco que recuerdes, ¿qué opina usted del gobierno? Ah, pues, joder, ¿qué opina usted de su sistema neuroinmune? La culpa es mi sistema neuroinmune. Eso sería lo sensato, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí, es tomar esa conciencia. Y otra cosita que también a mí me impactó bastante, y ya lo has mencionado un poco ahora hace un ratito, pero fue, bueno, te cuento un poco mi historia así personal muy rápidamente, porque yo te conocí tu blog hace ya 10 años y en aquel momento todo lo que leía me parecía súper sensato. Y decía, ostras, lo que está contando este hombre, pero yo no estaba preparado para recibir esa información porque me hacía tambalear mis cimientos de en lo que yo había construido mis creencias, ¿no? Y de hecho hubo un tiempo que tuve que mantenerme al margen de esa información porque me hacía zozobrar. Y no fue hasta más adelante que empecé otra vez a decir, no, pero es que aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no? Y yo creo que esto también le puede pasar al padeciente, ¿no? A la persona que tiene un problema, que le puede hacer zozobrar su sistema de creencias tal cual lo tiene montado y no siempre es fácil el No. comprender, no siempre es fácil el comprender, ¿no? Y a veces puede llevar un tiempo y hay gente que igual pues, lleva un tiempo y hasta dentro de un tiempo no acabará de unir los puntos y que le haga clic, ¿no? Y diga, ostras, vale, ya lo empiezo a entender. No sé cómo ves Aquí, tú eso. no, aquí el amigo Eduardo Fondevila pues daría una enumeración de todos los sesgos y las falacias que padecemos todos, ¿no? Sí, Tanto los pacientes como los profesionales estamos metidos en una fábrica de sesgos, ¿no? Tenemos que estar tomando decisiones en cuestiones complejas y tendemos a caer en los sesgos, ¿no? sí, no sé. Y un sesgo es el sesgo de pertenencia a la necesidad de identificarte con un grupo, ¿no? Entonces, un individuo aislado es muy difícil que acepte una propuesta teórica o práctica que se salga de lo aceptado socialmente, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Es que somos así. Somos Entonces, así. hasta que se acaba todas las expectativas por parte de los pacientes, más o menos presentables socialmente, a veces cuesta, a no ser que sean personas, o bien que ya están hartas de todo el recorrido, o que sean racionales y que les guste una racionalidad después de hacer un esfuerzo de lectura. Y al profesional le pasa Sí, todo lo que han gastado en formación. Y a mí me pasó lo mismo. A mí me ha encantado y me sigue encantando la farmacología. Yo hacía hojas farmacológicas en las historias. Teníamos sesiones con el farmacólogo clínico en San Pablo. A mí la bioquímica me encanta, ¿no? sí Bueno, pero yo todavía pensaba que todo tenía una explicación molecular, una solución molecular.
Ujú. pero no es así. Claro, ahí está el tema, que es lo que te venía diciendo, ¿no? Que una de las cosas que me ha ayudado a decir, ostras, que esto es muy potente, ¿no? Es esa idea de la etiqueta, de decir, porque claro, estamos estudiando todos los procesos de la neurofisiología del dolor, todo es muy coherente, que si el fenómeno del wind-up, que si la sensibilización central, que si los receptores, que si para aquí, que si para allá, pero el estar centrado en eso, al final no deja de ser, pues, estar en la molécula, ¿no? Seguir en la molécula. Y cuando entiendes que el dolor se procesa mucho más arriba, que es una percepción, una proyección a conciencia, y que el estado del organismo no es más que una respuesta a esa percepción, dices, ostras, esto empieza a cambiar, porque es lo que has dicho antes. A veces les ponemos la etiqueta de, no, es que tiene sensibilización central. Y eso es una etiqueta más. Sí, pero luego yo creo que se hacen muchas trampas para llegar a la etiqueta. Sí, por supuesto es una etiqueta más. Bueno, supongamos que es un estado de sensibilización central. Uh -huh. Lo siguiente está justificado o no. Exacto. Si hay una lesión o una enfermedad, es un estado de sensibilización central, fisiológico, adaptativo y tal. Si no hay, habrá que explicar cómo se llega a eso. Y sin trampas. Uh -huh. Porque cuando no hay una necrosis o una inflamación, es muy difícil explicar cómo se puede estar defendiendo una sensibilización central, ¿no? O sea, que muchas veces cae del cielo. No, hay sensibilización central, sí, pero ¿eso qué coño es? ¿No? ¿Cómo se llega a ello? Uh-huh. Y a veces a los mecanismos top-down, ¿no? De arriba Sí. abajo, se les da solo un elemento complementario, ¿no? Lo psicosocial y bueno, la modulación descendente del dolor, ¿qué coño no hay? El dolor no se modula, joder. El sistema extrae información, recibe información, la analiza y la aplica en cada escenario de un modo distinto porque es una historia construida, o sea, es una narrativa. Y eso es lo que hay que evaluar, o sea, hay que modular, hay que modificar, hay que retocar, hay que sanear la narrativa que el organismo construye. Exacto. Y no echar la culpa, haces una prueba de modulación condicionada al dolor, ¿no? Uh-huh. El dolor nuevo, ¿no? Y ves que no funciona. Es que no funciona la modulación inhibitoria descendente. ¿Qué coño que no funciona? Joder, perdón. Sí, no, pero es que Mi nieto dice ya, joder. Tiene 3 años, lo dice con un salero. Claro, si lo dice mi nieto, lo puede decir. Claro que sí. Bueno, Claro que sí. Pues no es que no funcione, es que es un estado de alerta a protección y lógicamente eso incluye una modulación excitatoria descendente, ¿no? Eso es lo que es muy potente, entender eso, decir, igual no es que hay un problema, igual es que No. Es coherente con el estado de evaluación y entonces claro. se pone en marcha una conducta coherente con ese estado, ¿no? Sí. ¿Dónde hay que corregir? Arriba. El estado. Pero nos empeñamos en dar materialidad a las cosas. Necesitamos tener unos formatos de validación de lo que decimos. Y lo mismo que pasa con la neuroimagen, ¿no? Uh-huh. Desde la neuroimagen o las pruebas neurofisiológicas, estamos haciendo trampas, yo creo, a la hora de construir marcos teóricos que luego los presentamos ahí en las revistas y tal, y para aquí organizando una justificación para lo que estamos haciendo. Que yo creo que hay muchas trampas, o muchos huecos. Sí. No creo que sea intencionado, pero, sí, pero hay fallos, hay vacíos. Yo creo que tiene que ver desde el punto de vista desde donde se enfoca el intentar comprender el fenómeno. Y si lo enfocas desde qué está pasando a nivel de eso, de receptores, de tal, pues sí, encuentras cosas que explican, pero es que nadie se plantea el decir, ¿no? Hay que comprender lo que decías antes de redes, hay que saber cómo funciona mejor la imaginación, la alucinación, todas estas cosas que son procesos biológicos, que yo creo que ahí está el problema, que cuando se habla de estas cosas enseguida te tachan de ya están con las ideas de que esto es psicológico, y dices que no, que estamos hablando de procesos biológicos, de cómo funciona el organismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema, desde dónde enfocas la investigación o la explicación de los fenómenos. Bueno, lo que pasa es que afortunadamente para nosotros la investigación ya no es un patrimonio de
las profesiones sanitarias, ¿no? Sino que ya los ingenieros, los que hacen robots, esos son los que realmente les preocupa percepción, la acción, la emoción, como, claro, no, el sistema no va a estar emocionado. Un robot no se emociona, pero actúa como si estuviera emocionado. Exacto. Hay modelos de dolor en robots, que son robots que se mueven de una forma muy rara, con programas de protección, de poca calidad funcional. O sea, yo creo que por ahí va a venir la investigación, por modelos de simulación, de condiciones de trabajo de la red, redes que aprenden, y tú pones condiciones y ya. Pues es curioso, ¿eh? Que al final la información para nosotros aplicarla a comprender al paciente, a la persona que tiene delante, venga de la necesidad de desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, necesitamos saber cómo funciona la inteligencia para construir inteligencia artificial y de ahí sacaremos la información para trabajar en salud. Es Bueno, curioso, ¿eh? Es curioso. sí, y viceversa también, pero los primeros interesados en cómo funcionan las redes biológicas son los que estudian redes artificiales, ¿no? Porque extraen mucha información y Exacto. quieren emular y reproducir, y va más allá de poner la cara, ¿no? Un androide que ponga, no, más allá. Yo antes daba un par de años, di una clase en la Escuela de Ingenieros de Bilbao sobre percepción. Sobre Entonces percepción. explicaba sobre percepción. Entonces, eso me han pedido en la Escuela de Ingenieros, Fíjate. pero en medicina no se explica la percepción. Te lo pueden explicar igual en psicología, pero como es una María, ¿sí? Sí, sí, Y sí. luego vas a estar gestionando organismos y sin tener ni puñetera idea, ni siquiera te lo has planteado, bueno, pero ¿a qué llamamos percepción? Yo me acuerdo la primera vez que di una charla en mi hospital sobre dolor, cuando estaba intentando, bueno, pues empecé el dolor, es una percepción, me salió percepción, ¿y qué es una percepción? Joder, pues vas, percepción, a la librería, antes no había internet. Buscabas una librería o cada vez que iba a Barcelona iba a la librería Percepción y me compraba el más gordo, ¿no? Luego ya me di cuenta que no, el tamaño no es lo fundamental. Hay otras cuestiones y a veces los más pequeños son Sí, mejores sí, 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 en sí. este tema y en otros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, pero entonces te dabas cuenta de la ignorancia y luego ya te metes en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Y claro, pero esas preguntas son necesarias. Tú tienes que obligarte a aproximarte a qué es la conciencia, porque está ahí, joder. Y se Exacto. puede estudiar, se puede investigar, y en definitiva los síntomas son contenidos de conciencia. Entonces habrá que saber qué carajo quiere decir que aparezca un contenido en la conciencia, que tiene la cualidad dolor y no picor, ¿y por qué dolor? Entonces vas Exacto. evolutivamente hacia atrás y te encuentras con la necrosis. Entonces, a mí otra cosa que me sorprende es que apenas se habla de necrosis y no se habla de necrocepción y en cambio venga con la nocicepción, pues que la nocicepción solo es para evitar situaciones de daño. O sea, si tú estás caliente, si ya te quemas es otra historia. Sí, Si ya te has quemado, el nociceptor térmico no pinta nada. O sea que toda la activación del proceso inflamatorio no depende de la nocicepción. La mayor parte de la nocicepción es subconsciente, es inconsciente. Perdón. sí, está continuamente. Es información que utiliza el sistema Eso es. para gestionar los programas motores para evitar el daño. Pero cada vez que llega una señal de un nociceptor, ¡ay! ¿No? Estaríamos así todo el tiempo. Claro. Sí, 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 sí. Pero cuando hay un programa, un estado de valoración de amenaza, pues claro, toda esa información objetiva ya, Es la relevante. que haya es relevante, incluso se amplía los campos receptores de todo y estímulos inofensivos, pues alimentan, no quiere decir que determinen el dolor, porque el dolor puede tener una estructura alucinatoria que rechaza la información sensorial, Sí, porque la información sensorial está diciendo que no está pasando nada, sí, sí, sí. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. entonces la desprecia. Es tremendo. Es tremendo. Esto es fascinante. Yo cuando hablas de la percepción, dices,
es verdad, yo ahora que me interesa por todos estos temas, te vas a estudiar la percepción y tienes que ir a psicología, a la percepción visual, a la percepción auditiva, y cuando empiezas a entender eso dices, ¿por qué somos capaces de entender que puedes tener una alucinación visual o cómo la visión se construye a partir de elementos que no son realmente lo que estás viendo? Y no entendemos que el dolor es lo mismo, ¿no? Nos cuesta un Sí, montón, sí. El dolor pero sin daño es una alucinación. eso es. Tú puedes tener Y un es una dolor de percepción. cabeza y en las meninges no hay nada, no hay activación. Lo que pasa es que los neurólogos construyen teorías ad hoc, ¿no? Para explicar lo que hacen, lo que dicen y lo que recetan, ¿no? Y entonces están todavía en el error de considerar que el dolor necesariamente surge de nociceptores sensibles en el espacio meninge. Pero ¿cómo se puede decir eso en el 2020, ¿no? O se sigue diciendo que el cerebro no duele cuando lo pinchas. ¿Qué es eso? Tú puedes tener una crisis epiléptica si está en el sitio correcto, una isura posterior, y la expresión es un dolor. O sea, que activas una zona del cerebro directamente, no receptores nociceptivos, ¿verdad? No, estimulas directamente y la expresión es dolor. Tremendo, ¿eh? Todo esto que estamos hablando, Arturo, que lo mencionábamos, ¿te acuerdas en una charla que tuvimos tú y yo que decíamos, hostia, esto suena como muy filosófico, Bueno, pero es que ¿y qué? y esa es la respuesta, ¿no? Y ¿Sí? es que para entender al ser humano hay que ser la filosofía. Y yo creo que es necesario ese debate de la filosofía. Yo estoy leyendo ahora Sí. cositas y es verdad que al final el cómo entendemos el mundo, cómo creemos que es el mundo, al final condiciona cómo te relacionas con él. Y a la hora de los profesionales sanitarios igual, y los investigadores lo mismo. Cómo tú concibes el mundo va a delinear cómo trazas tú o cómo haces tú los estudios de investigación, hacia dónde pones el foco de atención. Entonces es súper importante hacer un debate filosófico de qué es el ser humano, de la evolución del ser humano. O sea, estos debates son fundamentales, ¿no? Sí, pero poniéndote primero la obligación de conocer lo que la ciencia ha aportado sobre la naturaleza humana y nos ha aportado mucho. Entonces, siempre hay que respetar los datos. Tú no puedes construir filosofías Exacto, que, claro. basadas en que la Tierra es plana y tal, o No, yo qué claro, sé, claro. la gravedad no existe. No, no, ya hay un pool de conocimiento que nos obliga a plantearnos preguntas y eso es filosofar. Hacerte preguntas para Eso construir es. hipótesis, luego validarlas con el método científico, empírico. ¿No? Y luego hay otro problema, que es que la llamada investigación, la evidencia, se hace en entornos de laboratorio, que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, ese es otro problema. Coges 4 o 5 parámetros, ¿no? Proteges para que tenga validez estadística, lo haces allí, pum, pum, significación. Sí, pero eso ¿qué tiene que ver con la realidad? ¿No? Luego, trasvasado con la realidad. O sea, que a veces parece que se está haciendo unas teorías en laboratorio que Sí, no tienen nada que ver. que no Por tiene lo una menos, aplicabilidad externa, ¿no? sí, 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 bueno, que a veces hay que empezar por una parte para luego poder ir construyendo cosas más grandes, ¿no? sí, pues, sí, no, no, eso es obligatorio. Sí, sí, Ese es el hay que camino. conocer. Sí, sí, sí. Pero sin perder de vista que es un sistema complejo y que si ignoras algún parámetro importante, y si en todo este tema del dolor u otros síntomas estás ignorando la expectativa, la narrativa, el escenario, el contexto, tal, no sé qué estás mirando. Pero, Desde luego. ¿no? Sí, 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 sí. No, no, es que es impresionante. Es un cambio de foco totalmente radical. Muy Sí, bien, muy bien, Arturo. Te quería preguntar alguna cosita más. Lo que pasa es que, fíjate, nos quedan 5 minutos de grabación, porque esto solo podemos estar 60 minutos seguidos, luego se nos sí, corta. Entonces, sí. yo si estás a gusto, yo me quedo hablando otro ratito. Entonces, Yo, si te parece, lo que yo, podemos hacer yo es, encantado, pues, encantado, sí. pues lo que Dime. podemos hacer es cortar ahora para no Sí, dejar la charla entre medias y volvemos bien, a conectarnos en menos de un minuto. ¿Te parece? muy bien.
Espero Pues que lo vuelva a saber hacer, porque solo tienes que me doy repetir miedo. el mismo proceso. Tú no te salgas del Instagram y yo te vuelvo a invitar. Y a los que nos estáis Vale, siguiendo, os voy leyendo por aquí vale, los comentarios de vez en cuando. vale. Muchas gracias por ir siguiendo la conversación. Espero que os esté siendo igual de interesante que para mí. A mí yo estoy ¿Siguen ahí disfrutando o se han mucho. ido todos? ¿Siguen ahí o se han ido todos? Están aquí, tenemos aquí a la gente siguiendo. Vale, vale. Vale, Arturo, pues ahora mismo enganchamos otra vez, ¿vale? Vale. Venga.